Y bueno, pues vamos a empezar a dar el consejo que el Espíritu Santo de Dios tiene para cada uno de nosotros hoy, en este día. Y el tema que vamos a estar hablando se llama la fuente de la sabiduría. Vamos a ver un bonito proverbio, unas palabras muy bonitas que dicen ahí. Y bueno, pues el Espíritu Santo nos va a ir diciendo de lo que tenemos cada uno de nosotros necesidad y por qué es importante que en nuestras vidas tengamos sabiduría, pero no la sabiduría humana, sino que la sabiduría que nada más Dios da y que es la mejor que podemos tener en nuestras vidas. Y bueno, vamos a estar viendo ahí en el libro de Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios con autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Algo que vemos ahí en el primer versículo es que dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos. Y mira, aquí dice, hijo mío. Y es que evidentemente este es el consejo que se le está dando a un joven o que se nos está dando a ti y a mí, el que comenzó en un hogar como un niño, luego creció lo bastante como para hacer frente a la vida, y entonces recibe el consejo de una persona sabia. O sea que su vida en el hogar como un muchachito, luego su crecimiento y ahora haciéndole frente a la vida, dice, y recibe este consejo de parte de una persona sabia en el andar de la vida. O sea que aparentemente esta podría haber sido la primera lección que él recibe en el colegio. Entonces vemos que la frase prosigue, no para ahí, sino que prosigue y dice: Hijo mío, si recibes mis palabras. O sea que las palabras de Dios tienen que ser recibidas. Tú decides recibir la palabra de Dios o tú decides rechazar la palabra de Dios. Dice: si recibes mis palabras, dice, sus mandamientos han de ser guardados o acumulados con las cosas más valiosas de nuestra vida. Y mira, te voy a contar un pequeño anécdota. Cuenta aquí que cierto hombre tenía una caja de seguridad en un banco e iba regularmente cada semana, iba a ver esa caja de seguridad, iba para contar lo que él había atesorado en esa caja y le agradaba ir a aquel lugar. A él le gustaba mucho ir a aquel lugar donde se encontraban sus riquezas, donde se encontraban lo que él tenía en ese lugar guardado. Había acumulado algunas acciones, había acumulado bonos y le encantaba ir a mirarlos. ¿Qué quiere decir? Que así debemos de ser nosotros. Que cada vez que nosotros escuchemos, que en nosotros haya un sentir de escuchar la palabra de Dios, que para nosotros sea algo agradable escuchar o escudriñar la palabra de Dios. Como este hombre que iba siempre a ver esa caja y las riquezas que había adentro, con mucho gozo, que así en nosotros haya ese gozo de escuchar palabra de Dios o de escudriñar su palabra. En el versículo 2 dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia. Aquí dice: inclina tu oído. O sea, mantener tu oído abierto. Porque
Es bien diferente escuchar, a oír, a inclinar, a llegar a ese momento de inclinar tu oído para escuchar la palabra de Dios. Entonces dice, inclinar tu oído, que quiere decir mantener el oído abierto. Algo tiene que entrar por la puerta del oído, pero su destino es llegar hasta el corazón. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a tu corazón, cuando tú inclinas tu oído y esa palabra entra por ahí y llega hasta tu corazón, produce un entendimiento. Qué importante es entender la palabra de Dios. Qué importante es que inclinemos nuestro oído a escuchar la palabra de Dios para que podamos entender cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que verdaderamente la palabra de Dios nos quiere decir? Ahora, Él no ha terminado con este mandamiento y continúa insistiendo en el versículo 3. ¿Por qué te digo esto? Que es importante entender la palabra de Dios. Porque muchas veces caemos, o la gente cae en el error de, acomodar la palabra de Dios a su manera. Pero cuando tú inclinas tu oído, dice, esa palabra entra, llega hasta tu corazón y te da un entendimiento. No para acomodarla a tu manera, sino que para que veas verdaderamente qué es lo que Dios te quiere decir, qué es lo que Dios quiere que entiendas. Entonces, continúa diciendo en el verso 3, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista. Observemos lo que está diciendo aquí. Ahí Pedro lo expresó de la siguiente manera, ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2, que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Se refiere el apóstol a la palabra de Dios. Y mira, ¿ha visto usted alguna vez un bebé cuando su mamá le está dando su biberón o le está amamantando? Tú como mujer o que tienes hijos, yo creo que pues lo has visto, y si no, yo creo que te ha tocado ver mujeres que están amamantando a sus bebés o dándoles el biberón. La reacción de ese bebé, ¿cómo es? Vemos que el bebé está con sus ojitos abiertos, mirando lo que su mamá le está llevando a su boca, mirando cómo su mamá le está alimentando, y vemos cómo él se empieza a mover y empieza a mover todo su cuerpecito, sus manos. Cuando van creciendo, sus manos empiezan a moverse de tal manera de que ellos mismos quieren agarrar el biberón. Entonces mueven sus pies, su boca, deseando ansiosamente esa leche, ese biberón. Bueno, el Hijo de Dios, o tú y yo, deberíamos de ser igual. Actuar de esa manera frente a la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pedro, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Ves cómo ese bebé desea esa leche? Dice, así ustedes deseen escuchar la palabra de Dios, deseen escudriñar su palabra. En cuanto a la situación espiritual de los hijos de Dios en la actualidad, dice aquí, diremos que ahí donde hay un movimiento de renovación, usted puede notar que hay un renovado interés en la palabra de Dios. Y eso es lo que quiere Dios, que deseemos escuchar su palabra, y más en estos tiempos. Más adelante vamos a ver algo bien interesante. Entonces dice, si invocas a la inteligencia, y la pregunta es, ¿cuál es ese conocimiento o cuál es esa inteligencia? Recordemos que la palabra de Dios dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y continúa diciendo el verso 3, y pidas, dice en otra versión, si alzas tu voz, y en otra versión dice también, pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Qué importante es pedir las cosas con inteligencia. Dice el verso 4, si la buscas como si fuera plata y la examinas como un tesoro.
Cuando los hombres están buscando minas de plata, yo no sé si tú has leído algo sobre eso, pero cuando estos hombres buscan minas sobre plata, no se fijan en los sacrificios que tienen que hacer, no se fijan en el esfuerzo que ellos tienen que hacer para encontrar aquella mina de plata o de oro. Y muchos de ellos han encontrado, muchos de ellos han muerto tratando de descubrir ese precioso metal. Muchos han tenido que hacer viajes largos, muchos han tenido que invertir tiempo, dinero para hacer esos viajes largos, para encontrar aquella mina. Han corrido riesgos, han realizado enormes esfuerzos, pero ellos no se fijan en eso porque ellos van buscando aquel metal precioso. Entonces, de esta manera deberíamos de ser nosotros. Dice aquí, procurar el conocimiento, anhelar ese conocimiento de la palabra de Dios. Deberíamos de buscarlo con la misma ansia, como si estuviéramos buscando, dice, como si estuvieras buscando la plata, como si estuvieras buscando un metal, el oro. Dice, con esa misma ansia, busca el conocimiento de la palabra de Dios, busca la palabra de Dios, busca de ese Dios todopoderoso. Yo recuerdo una vez cuando me regalaron un anillo que tenía un diamante, y recuerdo que por X ocasión se me perdió ese anillo y yo andaba pues preocupada, ¿verdad?, por encontrarlo. Y yo creo que hasta ni dormía porque yo sabía el valor que tenía ese anillo, yo sabía lo que significaba para mí. Entonces cuando lo encontré, pues sentí una gran satisfacción y sentí alegría porque era algo que significaba mucho para mí. Eso es lo que nos trata de decir, que cuando se nos pierde algo y andamos, no dormimos y andamos desesperados buscando aquello hasta que lo encontramos, que así seamos, buscando de Dios, que insistamos y que anhelemos más de Dios, que anhelemos más del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice ahí, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. La verdadera forma de aprenderla es atesorándola. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, escuchándola con atención, aplicándola a nuestro corazón, que es el centro de nuestros pensamientos y nuestras emociones, y ansiarla, reclamarla y recibirla como un alimento básico y buscarla, como decíamos hace unos momentos, como un metal precioso, como un tesoro escondido. Cuando tenemos esa actitud hacia la palabra de Dios, entonces es cuando vamos a aprender mucho de ella y vamos a entender, dice aquí, cuál es el temor reverente del Señor y el conocimiento de Dios, que se menciona en el verso 5, que dice, entonces vas a entender el temor de Dios y hallarás conocimiento de Dios. Qué bonito, porque todo esto es esencial en nuestras vidas. Es necesario que nosotros tengamos la sabiduría y el conocimiento que proviene de Dios. Dice el verso 6, porque el Señor da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Si usted quiere tener sabiduría, si usted quiere sabiduría, tiene que pedírsela a Dios. Porque la sabiduría humana no es la misma que la sabiduría que proviene de Dios. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo, dice aquí en la primera epístola de Corintios, capítulo 2, versos 9 y 10, que dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo examina, aún lo profundo de Dios. Así que, si Dios nos revela la verdad divina por medio de su Espíritu, quiere decir que Él está aquí para ser su maestro. Y qué mejor maestro que tener al Espíritu Santo enseñándonos todos los días. Así
Así que mi estimado oyente, esa es la razón por la cual muchas personas que no tienen un doctorado, muchas personas que no tienen un estudio de teología o que no se han metido a estudiar bien la palabra de Dios, sin embargo, tienen un conocimiento de la palabra de Dios que muchos otros no pueden lograr. ¿Por qué? Porque han tenido al Espíritu Santo de Dios como su maestro. Ahí está el secreto, que a pesar de que no se han metido en estudios de teología, de psicología, de todo ese tipo de cosas, pero tienen al mejor maestro a un lado enseñándoles hasta lo más secreto que hay en la palabra de Dios. Estamos viviendo ahora en días cuando no hay demasiado interés en leer la palabra de Dios, o si era una persona que buscaba mucho de Dios o leía mucho la Biblia, ha perdido ese interés. Entonces vemos ahí en los versos 7 y 8 que dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo para los que caminan rectamente. Él es quien guarda las sendas del juicio y preserva el camino a sus santos. Muchas personas se encuentran como si estuvieran perdidos y se preguntan hacia dónde dirigirse, no saben el rumbo por el cual deben ir. Y es evidente que el problema consiste, dice aquí, en que están tan alejados de la palabra de Dios. Y aquí en este libro, en la Biblia, es donde Él está hablando. Su palabra es como una sirena en la niebla. Cuando hay demasiada niebla, usted puede ver que si pasa las luces de los camionetas de policía, es lo único que se ve. Y es que así es como parece que están. Como dice este proverbio, preserva el camino de sus santos, es decir, a quienes le son fieles. Eso es lo que Él hará y no realizará al azar desordenadamente. Por ello insistimos en que usted tiene que acudir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque terminamos con el verso 9 que dice: entonces vas a comprender qué es justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Si tú en estos momentos has sentido que no sabes a qué rumbo vas, no sabes o te parecen tantas cosas injustas, bueno, dice, no has pedido sabiduría y entendimiento de lo alto, porque cuando tú lo hagas y cuando tú hagas todo lo que aquí te está diciendo, inclinar tu oído, escuchar la palabra de Dios, atesorarla en tu corazón, y que cuando esté atesorada en tu corazón vas a tener entendimiento, y cuando todo eso haya en ti, dice, entonces vas a comprender qué es justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Entonces, mi querido oyente, escuchamos muchas veces a algunas personas que decir que nosotros sostenemos la verdad, pero lo verdaderamente importante es que la verdad nos sostenga y nos sujete a nosotros. Usted puede notar que existe una gran diferencia entre estas opciones. Nos dice que en los días finales habrá quienes engañen con tanta palabrería, con tanta palabra, con tanta filosofía. Y mira, algo muy importante aquí es que no nos interesa hablar con palabras grandes, con palabras que te sorprendan, con grandes palabrerías que no tengan mucho significado. Eso no nos importa a nosotros, como tratando de dar una buena impresión de nosotros. Nadie aquí quiere mostrar, y no queremos mostrar, nadie de los que hablamos la palabra de Dios aquí, mostrar jactancia o mostrar como que si fuéramos personas que sabemos más, no. Sino que, por ejemplo, teología, no queremos mostrar nada de eso, sino que lo que necesitamos son personas que muestren una comprensión de justicia, juicio y equidad y todo buen camino, como dice este verso 9. Personas que verdaderamente inclinen su oído y entiendan verdaderamente la palabra de Dios. Porque como decía hace unos momentos, cuando tú logres eso,
Cuando tú logres cumplir estos mandamientos, dice, vas a comprender qué es la justicia, vas a comprender qué es el juicio, qué es la equidad y cuál es el buen camino. Y el buen camino sabemos que es el único que hemos estado hablando y del cual te ofrecemos y que el Espíritu Santo quiere darte, que es el camino a la salvación. ¿Y donde lo encuentras? Nada más en nuestro Señor Jesucristo. Estamos, como hemos dicho siempre, en los últimos tiempos y tenemos que tomar nuestra decisión de ahora sí seguir verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo y apartarnos de todo mal. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Compártelo a tus contactos para que también puedan ser bendecidos. Y bueno, si quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales, síguenos por redes sociales. Dios te bendiga.